Bien, bueno, queremos en primer lugar saludar a todo nuestro auditorio. Hoy iniciamos una nueva actividad, un nuevo trabajo aquí en el Museo Naval de Acapulco, que consiste en este programa que se va a presentar semanalmente y en el cual abordaremos pues diferentes temas del museo, de los trabajos que se hacen en el museo, qué es el museo, en qué consiste ese trabajo, cómo nos distinguimos, cómo se distingue este museo de otros museos, cuál es su particularidad, en fin, todo aquello relacionado con la actividad del Museo Naval de Acapulco. Entonces, queremos dar a conocer todo esto, abrir este espacio. Para eso aquí me acompaña pues Alfonso Abonza. Hola, maestro. Que es... ya le invadimos el escritorio al maestro Marcelo por completo. No, y para está nada. aquí. No, bueno, él es una persona muy aplicada, muy estudiosa y nos da mucho, es un orgullo que él esté aquí con nosotros. De la misma manera que contamos con la colaboración de Roberto Robin, Camp, sí, que está ahí atrás. que está aquí en los controles, y con este equipo es con el que estamos llegando a ustedes. Entonces, pues iniciamos ya, después de esta breve presentación, con el primer tema que sería, es decir, ¿qué hacemos aquí? O sea, ¿qué es el Museo Naval de Acapulco? ¿No? Ese es el punto central. Y yo creo que ahí, bueno, yo creo que para hablar de este tema, pues no hay mejor persona que el maestro Marcelo. Y aunque ya se ha repetido quizás hasta el cansancio, ¿no? Y hay mucha gente todavía que no lo sabe, valdría la pena, por comenzar el proyecto o el programa, comenzar hablando sobre pues cuál es el propósito, ¿no?, de la existencia del Museo Naval. Sí, bueno, eso es muy sencillo. Miren, cuando se fundó esta organización, además está decir que el Museo Naval es una asociación civil de naturaleza cultural no lucrativa. Entonces, bueno, hay que mencionar, ¿por qué lo organizamos bajo esta figura legal de asociación civil? Por una sencilla razón, que es la fundamental. Es decir, porque quisimos y queremos que el museo perdure. Que no sea una cuestión de que porque estoy yo aquí en este momento, porque está Alfonso, en fin, los que estamos en este momento en el museo, y que por diferentes razones ya no estemos aquí, desaparezca el museo. No, porque al darle la constitución de asociación civil, es una entidad con patrimonio propio, personalidad jurídica, y entonces eso significa que nos distinguimos de los museos estrictamente privados. Por ejemplo, el caso del Museo Soumaya, del señor Carlos Slim. ¿En qué nos diferenciamos? En que en el caso de los museos privados, el acervo del museo, inclusive a veces el edificio, tiene un dueño. Y como tal, esa persona dice, bueno, pues yo ya no quiero seguir con el museo, o bueno, en fin, por diferentes razones, y entonces se puede retirar el acervo, porque el dueño es quien decide eso. En nuestro caso no, el dueño del acervo, del patrimonio del museo, es la AC, la Asociación Civil. Entonces eso, desde nuestra perspectiva... Incluso el ICOM, ¿no?, el Consejo Internacional de Museos, menciona que, bueno, en su definición de museos, los museos son no lucrativos, ¿no? Son instituciones no lucrativas, sí, que se dedican a preservar, ¿no?, la cultura, la identidad, sí, el arte. El ICOM es el Consejo Internacional de Consejo Museos. Internacional de Museos de Sí. Naciones Unidas. Uh-huh. Entonces, ese fue el propósito. Por eso se constituyó una AC. Dicho esto, entonces, inmediatamente, como todo proceso legal de esta naturaleza en nuestro país, pues hay que proceder a lo que sigue. O sea, sacar el Registro Federal de Causante ante la Secretaría de Hacienda y toda la tramitación que se solicita en estos casos. Ahí, al solicitar el registro en Hacienda y luego solicitar la deducibilidad de los comprobantes que emita el museo de el impuesto sobre la renta, es decir,
nosotros somos una donataria autorizada a emitir recibos deducibles del impuesto sobre la renta a cambio de donativos. Entonces, para hacer eso, la Secretaría de Hacienda, entre otros requisitos, nos pidió, bueno, cuáles eran los propósitos, los objetivos del museo. Es decir, ¿para qué queremos nosotros una asociación civil? Y nosotros ahí lo voy a resumir en 3 puntos para no ir a hacer mucha bulla con todo esto. Es decir, hay 3 objetivos prioritarios del museo, que son, el número 1, como todos los museos de naturaleza histórica, es que fortalecer la identidad cultural, el sentido de pertenencia de los habitantes de la localidad donde se inscribe el museo. Esto es, en general, de todos los museos de naturaleza histórica. Lo mismo el caso del Fuerte de San Diego, podríamos hablar de esto. En el segundo propósito aparece el hecho de que el Museo Naval contribuya al enriquecimiento del patrimonio cultural marítimo nacional. Y eso lo desarrollamos nosotros a través del trabajo de construcción naval, de construcción de modelos navales a escala. Y es de los pocos museos, ¿no?, del país que es el único. Sí, es el único museo que hace modelos navales a escala en todo el país. Y por eso tenemos museos en 5 museos, museografía. Tenemos obras, modelos en 5 museos del país. Entonces, ese es el segundo propósito que estamos cumpliendo, ¿no? Y el tercero, bueno, normal, cuando planteamos lo del museo, decimos, bueno, ¿y qué tendrá que ver el museo con Acapulco? Y entonces ahí nos preguntamos, bueno, ¿cuál es la actividad fundamental de Acapulco? Y llegamos a la conclusión que todos conocemos, pues el turismo. Entonces, ¿qué tiene que ver con el museo con el turismo? Y ahí diseñamos la siguiente propuesta, es decir, que el museo contribuya a diversificar la oferta turística de Acapulco. Es decir, que nuestros visitantes pues dispongan de un lugar más donde acudir, donde entretenerse, donde pasar un buen rato, aprender, conocer lo que es la historia marítima de Acapulco. Y esos son los 3 objetivos centrales. Porque ahora, todos estos objetivos se enmarcan dentro de una actividad que es la que nos norma, la que nos rige, que es el propósito de difundir la historia marítima de Acapulco y del Pacífico mexicano. Nosotros no nos propusimos como marco teórico de referencia, es decir, no trabajar sobre la historia marítima, en todo caso, del Golfo de México y del Caribe. No, exclusivamente nos dedicamos a la historia marítima de Acapulco y del Pacífico mexicano. Entonces, a grandes rasgos, esta es una presentación de la organización y cuáles son sus propósitos y de qué manera los llevamos adelante, es decir, mediante qué actividad. Para esa actividad de difusión, entonces sí, lo más importante es la construcción de los modelos navales a escala. Para nuestro museo y para otros que se hace por encargo. Es decir, todos los modelos que tenemos aquí son modelos construidos por nosotros concretamente para el Museo Histórico Naval de Acapulco y también para organizaciones culturales, sobre todo museos, principalmente museos, y en casos muy, muy esporádicos, algunos particulares, porque, bueno, pero de eso vamos a hablar después. Y ahora me surge otra pregunta, maestro Marcelo. Bueno, podría ser retomando, ¿no?, esta concepción hasta burguesa de los museos, ¿no? El museo es una exposición desordenada de piezas, así que usted fue acumulando durante toda su vida, o que el museo se dedicó, ¿no?, como tal a acumular, o es el resultado de un proceso de investigación, ¿no?, y de sistematización teórica y conceptual a partir de la cual se hace un discurso coherente para interpretar una realidad que es la realidad, ¿no?, de Acapulco, o en este caso, pues el Pacífico mexicano. Es correcto esa última cuestión que haces. En primer lugar, no, todas las piezas que tenemos aquí están ordenadas de acuerdo a un guión museográfico. Es decir, la museografía es el lenguaje de los museos. Si nosotros, aquí hay que destacar una cosa importante, este es el único museo en Acapulco que hace investigación, no hay otro. Y entonces la investigación que se hace es para obtener los resultados de esa investigación. La idea es volcarlos al lenguaje del museo, es decir, a la museografía.
Entonces, eso es un primer punto. Para nosotros, la investigación es el punto clave. Porque para eso, para hacer los modelos, yo siempre digo, ¿no? Cuando uno ve uno de nuestros modelos, en realidad lo que está viendo es la mitad del trabajo. La otra mitad que no se ve es la investigación que le precede. Por ejemplo, los planos. Trabajamos con planos. ¿Dónde están esos planos? Y a buscarlos, a conseguirlos. Hemos recurrido, por ejemplo, nuestras fuentes son el caso de un modelo que tenemos de un medio casco. El plano viene del Museo Naval de Madrid, que lo conseguimos, lo tuvimos vía internet. En otros casos, los planos provienen del Archivo General de la Nación, de la Ciudad de México. Pero también tenemos planos provenientes del Museo Marítimo de París o del Museo Marítimo de Baltimore, en Estados Unidos. Es decir, ese es un punto clave. La otra parte que nos preguntamos es, ¿con qué madera se hizo el barco? Porque estamos hablando por el momento, de barcos que digamos que están enmarcados, o nuestro periodo de investigación está, lo que estamos aludiendo ahora, dentro de lo que sería el periodo colonial. Lo cual no quiere decir que no haya barcos antes o después de todo esto. Por ejemplo, un aspecto importante que lo vamos a tomar en otro programa, ya de manera particular, es la navegación prehispánica. Costas de Guerrero y de Oaxaca, que es un tema muy importante, muy apasionante, poco se ha investigado, pero ahora ya empieza a haber investigación. Entonces, y también tenemos, después de la ruta Acapulco-Manila, que se acaba en 1815, pues también, no se acabó la historia, también hay historia marítima. Por ejemplo, el caso del siglo XIX, que también ahí hay investigación, pero pero aquí sí, realmente muy poco difundida, a tal punto que nosotros hablamos de una especie de agujero negro, sí. ¿no? En la historiografía de Acapulco, o en la difusión de la historiografía de Acapulco, que va desde la independencia hasta la revolución. O sea, no hay prácticamente información que circule públicamente sobre esto. Sí hay investigación y muy buenos trabajos de investigación, pero no hay difusión. A diferencia del tema de la ruta Acapulco-Manila, que ahí sí hay difusión. Por ejemplo, tenemos esa experiencia con nuestros visitantes. Cuando uno habla de la ruta Acapulco-Manila, sobre todo de personas del centro, en general, de todo México, inmediatamente, aunque no sepan exactamente bien de qué se trata, porque hay gente que piensa que la ruta Acapulco-Manila duró 250 años y piensan que fue un solo barco. Sí, que era el mismo, ¿no? Que iba y venía. Sí, porque se habla de la nao de China o el galeón de Manila. Eso da la idea de que es un solo barco. No es cierto. Son alrededor de 300 barcos involucrados en todo esto. Entonces, ir iluminando con la investigación estos aspectos que nutren al museo con temas que son de su competencia, como el caso de la historia marítima del siglo XIX o la navegación prehispánica en las costas de Guerrero y de Oaxaca. A mí me gustaría detenerme ahí, sobre todo en la cuestión de Acapulco, ¿no? El Acapulco del siglo XIX y principios del siglo XX, ¿no? Hasta antes de Juan R. Escudero. Yo me atrevería a decir que si no hay difusión, ¿no?, historiográfica respecto a esas fechas, o mejor dicho, no se ha hecho no suficiente, porque en realidad, ¿cómo medimos eso, no? Pues no se ha abonado tanto en ese tema como en otros. Tiene que ver con una cuestión política, ¿no? Tiene que ver con una cuestión política y sobre todo deja ver, ¿no?, el devenir histórico del puerto. Y me viene aquí la mente, ¿no?, o la siguiente pregunta. ¿Cuál es la relación de las instituciones culturales como el museo con el devenir político, ¿no?, o social de Acapulco? Buena pregunta. Sí. Es una muy buena pregunta. ¿Tienen relación? Porque hay mucha gente que dice que no, y se atreven incluso a decir que el quehacer cultural no está íntimamente ligado a las cuestiones políticas, ¿no? Y desde Aristóteles, al menos a mí me enseñaron eso en la facultad, la política tiene que ver con la suma de decisiones diarias de los individuos, ¿no? Todo lo que hacemos es político, desde incluso cómo vestimos, cómo leemos, cómo caminamos, cómo saludamos, el idioma que hablamos nos habla de decisiones que se tomaron en una comunidad y por lo tanto entendemos la vida de una manera, ¿no? Entonces, ¿cuál es la relación del museo, ¿no? ¿Cuál es la perspectiva que tiene el museo respecto a la relación política, ¿no?, de Acapulco,
puerto. Mira, esto tiene que ver, y es una muy buena pregunta, es decir, nosotros navegamos, como Museo Naval, entre dos extremos. Un extremo que te dice que, por ejemplo, que los museos y algunas otras no tienen nada que ver con la política. Es decir, en términos más concisos, son apolíticos. Pero esos son términos... Eso es una idea. Pero existe el otro extremo, que los museos deben participar activamente en la política. Es decir, que los museos son una especie de organismos partidarios. Pero no. O que de alguna manera tienen una relación con la política partidaria, con los partidos políticos. Sí, yo creo que ahí se ha tergiversado mucho. Sí. Claro. Sí. Es decir, nosotros planteamos ni uno ni la otra. Es decir, no somos apolíticos ni tampoco somos partidarios. Entonces, ¿qué somos? Bueno, lo que somos sí son organizaciones de naturaleza política. Es decir, ¿por qué razón? Porque el hecho que nosotros estemos planteando el reforzar, el apuntalar la identidad de los habitantes, en este caso de Acapulco, pues eso es una actividad profundamente política. ¿Por qué razón? Porque en la medida en que conocemos, ¿no?, lo que somos, de dónde venimos, ¿no?, pues obviamente nuestras reclamaciones, nuestra defensa ante la situación que pueda suscitarse políticamente, pues va a ser mucho más fuerte, porque tenemos algo que defender, porque vamos a defender algo que conocemos. No, difícilmente se puede defender algo que yo creo que un mejor ejemplo podría ser cuando despojaron el panteón de Icacos, ¿no? Que ahora es un estacionamiento. A mucha gente ya se lo olvidó. A ver. No, pues es un estacionamiento, ¿no? De hecho, yo fui una vez ahí, pero al menos el estar ahí y tener la conciencia de que en algún momento había muertos ahí y que al gran capital le importó un carajo que hubiera muerto. No, levántamelo para hacerlo, estacionamiento de tal cosa. O sea, vamos, a lo que voy es que teniendo conciencia y presente estos momentos, ¿no?, de la historia, la gente puede actuar, ¿no? Claro. Puede pedir cosas, y sobre todo puede actuar e intentar vivir con dignidad, ¿no? Y a mí me gusta mucho retomar una idea, de hecho, que las instituciones culturales incluso se me escapa, no estoy seguro si era Lacan, ¿no?, pero pues son la conciencia crítica de la sociedad. Si las instituciones culturales no generan preguntas, no cuestionan, no abonan a la duda y simplemente están ahí para aplaudir al status quo, nada va a generar ni nada va a cambiar. Es decir, mucha gente luego, no, es que yo voy a estudiar historia o literatura o cualquier área de humanidades. Y la primera pregunta, bueno, ¿y eso para qué sirve? ¿No? Exactamente. Como si las cosas tuvieran que servir para algo. Pero si quieren una razón utilitaria, así, ¿no?, e instrumental, pues la razón de que existen las humanidades es para eso, para generar la conciencia crítica respecto al mundo en el que uno los rodea. Sí. Y en mi opinión los museos, ¿no?, los museos deberían tener esa perspectiva. Sí. También. Lo podemos resumir, sintetizar así, comprimir en el lema del museo. ¿Cuál es el lema de este museo? Es muy sencillo. Cuanto más sabemos de dónde venimos, mejor sabremos hacia dónde vamos. Ahí está. Yo podría, y no estoy forzando las cosas, con ese lema dar una idea de la naturaleza política de los museos o de las instituciones culturales, no partidarias. Es decir, las instituciones no participan, sí, no votan, obviamente, ni hacen proselitismo a favor de tal o cual corriente política. No, eso no es así, no funciona así. Pero, sin embargo, los museos lo que hacemos es sensibilizar, es decir, sensibilizar a la población, a la gente que nos visita, en torno a sí mismos. Eso es lo más importante. Y esta reflexión en torno a uno mismo es lo que nos lleva a pensar que se fortalece la identidad y por lo tanto se fortalece la capacidad de la sociedad para responder a sus retos y a su desarrollo, entre otros el desarrollo político, obviamente. A mí me gustaría aclarar eso, ¿no? La cuestión partidaria y la cuestión política. Sí. Mucha gente, o mejor dicho, como hace falta una masa crítica y teórica para comprender esas dos vertientes. Una cosa son los partidos, ¿no?, que como en México los entendemos, y otra cosa es el devenir político, ¿no? Los museos inciden dentro del devenir político al generar conciencia y preguntas. Sí. No inciden dentro de los partidos porque no tiene nada que ver.
¿no? Con eso, sí, no tiene nada que ver. Sería contradictorio Sí. con la función de los museos meterse en ese Sí, pues tema. estarían al core del status quo y mantenían, ¿no?, el oficialismo. Pero también me viene a mí esta otra cuestión. ¿Cómo? Ya se me olvidó, eso lo puedes cortar. No, se me fue. Se me fue. Con calma. Sí, bueno. Ajá. Bueno, sí. Miren, aquí también este tema tiene que ver, que lo vamos a retomar en otros programas, sobre la situación de las organizaciones o dependencias o instancias, como se le quiera llamar, culturales en Guerrero. Aquí hay que hacer un análisis muy puntual sobre este asunto, sobre el desarrollo histórico de las entidades o las dependencias gubernamentales, ya sea a nivel de gobierno del Estado y ayuntamientos, en torno a la cultura. ¿Y cuál ha sido la concepción desde la política oficial respecto de la cultura? Sí. Perdón, maestro Marcelo, ya me regresó la idea. Sí, no, le iba a decir que yo recuerdo cuando yo me enfermé de dengue después del huracán Otis, era horrible, ¿no? La fiebre quebrantahuesos. Sí, el quebrantahuesos. Pero recordé que Humboldt ya había escrito sobre el vómito prieto y sobre todas las enfermedades que eran propias de los mosquitos y del carácter insano, ¿no?, de Acapulco. Incluso recordé que uno de los principios, o mejor dicho, de las peticiones que hizo el partido de Juan R. Escudero, ¿no?, era sanear la bahía de toda esa contaminación en el sentido de los mosquitos, ¿no?, el agua estancada, todo esto. Y me vino a la mente, bueno, pues más de 300 años intentando erradicar, ¿no?, esa peste y no lo hemos logrado. Pero bueno, a lo que voy, o incluso el hecho de que desde Humboldt se mencione que Acapulco pues era un puerto insano, era un puerto vil, que ni siquiera debería llamarse ciudad, que eran casas hechas de paja y de lodo, que la mayor parte de la población que vivía eran negros, ¿no?, e indígenas. Hoy en día Acapulco es heredero de todo eso y la mayor parte de la población, no en vano, no, hasta el último censo del Coneval en el 2020, era el municipio con mayor cantidad de personas en pobreza extrema. A lo que voy, yo rememoro luego todo eso y me parece lógico y me hace sentido pues que desde hace 200 años se venga hablando de condiciones de pobreza en Acapulco y que a la fecha, al día de hoy, sigan existiendo. ¿Y a qué es a lo que voy? El museo, ¿no?, al abonar a la identidad, al abonar a la historia, genera este tipo de conciencia crítica para saber, bueno, pues no se ha hecho ese trabajo y debería, ¿no?, de abonarse. Sí. Sí. Ahora, aquí hay que aclarar una cosa. El hecho de que se haya dicho, se diga, inclusive todavía en algunas cuestiones aquí, ahora, que Acapulco es, bueno, que hace mucho calor y que hay muchos insectos. Eso no es privativo de Acapulco. No. Veracruz tenía el mismo problema. ¿O cuánta gente se murió construyendo el canal de Panamá? Sí, por ejemplo, sí. Pero por ejemplo, de Veracruz decían, hay dichos que decían que porque por ejemplo el tifus, la fiebre amarilla, entonces eran epidemias. Por ejemplo, se hablaba, hay viajeros que hablan de Veracruz, que bajando del barco y se ven en las calles a los opilotes comiéndose cadáveres de animales muertos en plena ciudad de Veracruz. Decían, por ejemplo, en ese sentido, decían, al que saludas en la mañana, te lo cafeteas en la noche. Decían, o sea, lo saludas en la mañana, la otra está tomando café en el entierro. Esa era la concepción. Entonces, esta cuestión no es solo, para poner las cosas en perspectiva. Sí, no es privativa no es solo de Acapulco. No es solo Acapulco. No. O sea, bien, eso por un lado. Ahora, en cuanto a lo que mencionas, y yo adelanté un poquito, hay que examinar exactamente cuál ha sido el trabajo en torno a la cultura del sector público en Acapulco. Y no para denostar ni criticar, no, para sencillamente saber dónde estamos parados. Y por eso volvemos al lema. Cuanto más sabemos de dónde venimos, mejor sabremos hacia dónde vamos. Es decir, estudiar esto, conocer esto, para saber hacia dónde podemos avanzar, mejorar las cosas, porque evidentemente pues las cosas siempre son mejorables. No quiero decir que haya muchos problemas, que los hay, pero nuestra labor, nuestro trabajo es aportar todo lo que podamos para mejorar lo que consideramos que no está
correcto, que no está bien. Entonces, ese es, digamos, podríamos llamar este primer acercamiento a este tema de política y cultura. Sí. Que es un tema muy complejo, se ha hablado muchísimo de esto. Yo lo veo más como, bueno, ¿no? Como este libro que se me escapa de este autor, el de Principio de Esperanza, es de Ernest Bloch, ¿no? Ajá. Sí. Que la relación que tiene la cultura y el devenir político tiene que ver con la esperanza, ¿no? Con la utopía. Con la utopía. Sí, con la espera de que mejoren las cosas, de tener condiciones dignas, pero sobre todo de que pues todo en el ámbito de lo humano puede mejorar, sí. ¿No? Todo es perfectible, todo. No hay ni una sola cosa. Y también desde perspectivas, no sé, tan poéticas como la de Kierkegaard, ¿no? De si yo pudiera desear algo para mí, sería esa mirada siempre joven y siempre nueva que ve en todos lados posibilidades. Sí. Entonces, en mi opinión, pues las instituciones políticas deberían velar por eso, ¿no? Por la esperanza. Y la utopía Es que la utopía solo se puede construir desde el campo, desde lo, como se le quiera llamar. Y el mar. La cultura, del discurso de la cultura, no hay de otra. Es decir, ¿por qué? Porque toda utopía es una metáfora. Y la metáfora solo se construye a partir del lenguaje. Y el lenguaje está, en este caso, específicamente del museo, bueno, estamos íntimamente relacionados con un lenguaje en particular que como es la museografía. Esa es una responsabilidad nuestra, es decir, este museo tiene la responsabilidad de generar un lenguaje que dé cuenta de un pasado poco conocido, y no solo no solo de un pasado, también de un futuro. Por eso es que aquí también hablamos de los problemas de la contaminación marina, que es un problema muy, muy serio. Y con el ejemplo que tenemos aquí, por ejemplo, la basura que trajimos de Isla Clipperton, o sea, un lugar que está a 1.300 kilómetros de Acapulco, hacia el suroeste de Acapulco, y lo asombroso es que llega la basura flotando. Y la mayoría, desgraciadamente, bueno, no desgraciadamente, la verdad, sino es esto, de la basura que llega ahí, llega de México. ¿Por qué? Dos razones. Primero, somos los que estamos más cerca. Y segundo, las corrientes que pasan frente a la bahía van a dar allá. Entonces, es un problema muy complejo, muy serio, y no es un problema nada más particular. O sea, no es un problema de Marcelo Adán o de Alfonso Alonso o de Juan Pérez. No, este es un problema de todo el mundo. Y si no... Y una de las cosas que nosotros remarcamos aquí, voy a hacer un pequeño paréntesis para dedicarme a esto porque es muy importante, es que mientras sigamos generando la cantidad de basura que estamos generando, no hay solución, porque siempre esto es superior a la posibilidad que tenemos o a los trabajos que se hacen para recoger esa basura. Sí. Entonces es un problema que si no resolvemos de raíz, es decir, que generando conciencia, eso también es parte de nuestro trabajo. Generar conciencia sobre este asunto, porque es un problema muy serio. Y yo creo que hay, bueno, muy pocas personas saben también sobre las islas de basura que hay en el Pacífico, claro. ¿No? Que ya una hasta es del tamaño de Francia, ¿no? Sí, una cosa indescriptible. El mar de China, por ejemplo, que está, obviamente, es lógico, porque con el desarrollo industrial de China han generado una cantidad de desechos enorme. Y entonces el mar de China está increíblemente contaminado. Entonces ya no es un... Miren, los chinos, otra vez los chinos, aparecen los chinos, bajaron a la fosa de las Marianas, 11 kilómetros de profundidad, es el lugar más profundo en el Océano Pacífico y en el mundo. ¿Qué encontraron en el fondo? Microplásticos. O sea, hay microplásticos en la grasa de los pingüinos en la Antártida, en los osos polares en el Polo Norte, por todos lados. Hasta Camps dice que en nuestro cerebro, ¿no? También hay microplásticos. Sí, no lo dudo. No, de hecho, un amigo, ¿no? Que estaba haciendo una investigación con la UNAM y en la UAM sobre los microplásticos en la bahía de Acapulco. Ah, sí. 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 Entonces, por eso, el museo, como diría Manolito, el amigo de Mafalda, el museo no solo mira para atrás, sino también para adelante. La historia hacia adelante también. Bueno, ¿qué esperamos? Por eso los museos somos importantísimos en la construcción de las utopías, porque nos dan los elementos para generar esa metáfora, es decir, para saber de dónde venimos y tener los elementos concretos sobre lo que construir una utopía, los cimientos para la construcción de una utopía, sea esta la que sea. Siempre las utopías son las que mueven la historia.
Y yo creo que el museo, al ser un museo naval, ¿no? Y hablar sobre el mar, es todavía mucho más, ¿no? Utópico o poético, podría atreverme a decirlo. Yo diría, ¿no? sí. Sí. Incluso, es que hay muchas cosas, incluso el imaginario, el hecho de navegar y de pensar, digo, ahora quizá con la reducción de los tiempos y la pulverización de todo, se percibe diferente, pero el hecho de asimilar, no sé, para llegar de aquí a China en un barco de vela podrían ser 2 meses, 3, ¿no? Sin ver nada más que agua. ¿Cómo se asimila eso? ¿No? Prácticamente parece un cuento de Ray Bradbury, ¿no? Sí, del astronauta. Incluso me atrevo mucho a decir, ¿no? Como que esta metáfora de que... Y Ray Bradbury, ¿no? En Crónicas Marcianas tiene de que cuando el astronauta despega y se despiden de él, ¿no? En la base o en la torre de control, luego queda la pregunta, ¿no? Que si a donde él va también lo acompaña Dios, o se queda Dios en la tierra con los otros, ¿no? Porque Dios es profundamente humano, o sea, Dios iría a donde vayan los seres humanos, o al menos la idea de Dios, ¿no? Y este imaginario. Y a eso es a lo que voy. O sea, quizá el símil más cercano que tengamos ahora es el espacio, pero antes era el mar. Era el mar. Sí. Y todavía en cierto modo lo sigue siendo. Miren, no es un secreto esto. Sabemos prácticamente más del espacio que lo que sabemos del mar. Sí. A grosso modo. Ahora, el mar es un espacio que ha sido, pues, ¿cómo poder decirlo? Descrito, utilizado, es decir, ha aparecido de 1000 maneras en la literatura. El mar en la literatura es la última frontera, pero no solo la última frontera geográfica, sino la última frontera emocional. Porque cuando sales mar afuera, hay nada de que mejor no hubiera yo venido, o me hubiera ido al cine, o me quiero bajar porque ya me dio miedo. No. A mí me vino a la mente porque Alfonsina Storni se había saltado en un acantilado. Sí. Entonces no hay eso. Entonces, ¿qué sucede? En la literatura uno lo ve muy claro. Es decir, los personajes ante eso maduran, porque no te queda de otra. Porque no te ponete a llorar, pero pues no. Entonces no te queda más que madurar. Y lo ves en La línea de sombra de Conrad, y lo ves en La isla del día de antes de Humberto Eco, y lo ves en la famosa La isla del tesoro de Stevenson. Ahí los personajes crecen, maduran frente al mar. Entonces eso es muy importante. Y este aspecto emocional es que no te queda de otra, porque en medio de la nada, cuando tú te das cuenta de que por más grande que sea tu barco, es apenas la punta de un alfiler en medio de la nada, del mar, pues obviamente ahí uno se siente bastante solito, por decirlo de la mejor manera. Entonces, si no creces, si no te fortaleces emocionalmente, pues ahí te quedas, se acaba la historia, ya no puedes servir. Claro, a mí me tocó viajar. Hay otras maneras de marearse, en otros motivos, porque cuando fuimos a Clipperton, había un compañero, un botánico, muy famoso, muy conocido, colombiano, muy bueno, pero resulta que se mareaba. Y era el único que se mareaba en el viaje a Clipperton. Entonces, cuando nos pusimos a platicar con Simón Rigal, que era el comandante del Rara Avis, el barco con que viajamos a Clipperton, oye, ¿qué pasa? ¿Cómo es posible que se maree? Dice, déjamelo a mí. Total que se descubre que se mareaba a la hora de tener que lavar los trastes. Ah, ya. Entonces, ya, ¿qué hizo Simón Rigal? Lo puso a barrer el barco y ya no se mareó. Entonces, a esto voy, que ante el mar la gente tiene muy diferentes reacciones. Y no lo hacía porque fuera malo, porque tenía que lavar los trastes. No, había una reacción física ante el asunto. O sea, no era solo ante los trastes, sino era el estar ahí. Uh-huh. Esto se habló con él y después menguó. Entonces, a eso me refiero. El mar es, no en vano dicen a veces que algo es tan inútil como arar en el mar. Sí, arar en el mar. Surcos en el mar. Sí. Y yo creo que, bueno, retomando el tema sobre el mar, yo creo que algo importante que muestra el museo
es que Acapulco durante la mayor parte de su historia miró, ¿no?, hacia el mar. Así es. Es la historia reciente apenas, cuando comenzamos a ver a tierra adentro y a la capital. La mayor parte de la existencia fue mirando hacia el océano. Correcto. Sí, y no solamente eso, pues a mí me gusta mucho, ¿no?, citar a Paco de Lucía, que dice, ¿no?, que los hombres que nacen junto al mar son más soñadores. Pero, o incluso el difunto, ¿no?, Tico Mendoza también decía eso, ¿no?, que lo del jícamo costeño. Pero lo que voy es, considera, o no sé, ¿no?, que, o cómo se podría asimilar eso, en el sentido de que la población acapulqueña, o los habitantes de la población acapulqueña, yo incluso he conocido mucha gente que ni siquiera ha aprendido a nadar, ¿no?, y creció toda su vida. Pero lo que voy es, ¿será entonces que la vocación ya turística, ¿no?, de Acapulco, impuesta desde el alemanismo, atrofió la percepción que teníamos sobre el océano y sobre el mar? ¿O simplemente nos absorbió tanto ya esta vorágine del trabajo que ya no perdimos? Sí, bueno, mira, esto es la respuesta a tu pregunta es sí, es ambigua, pues. Sí, no, es compleja, porque esto tiene que ver con otra pregunta. ¿Por qué razón en los países latinoamericanos, y estoy hablando desde el Río Bravo hasta la Patagonia, excluyo a Estados Unidos y Canadá porque es otra dinámica, bueno, ¿por qué no la historia marítima no es un tema que le interese a la gente? No le interesa. O sea, le interesan otros temas, pero la historia marítima no. ¿Por qué razón? Entonces, nosotros la hipótesis que tenemos es que esto sucede porque en América Latina, o lo que es el continente americano en general, a diferencia del continente europeo, de los países del continente europeo, nosotros no necesitamos salir para buscar materias primas o mano de obra. Igual que China. Igual que China. No, nosotros en ese caso no somos como Europa, porque los europeos sí tuvieron que salir a buscar materias primas y mano de obra. Por ejemplo, el caso de la esclavitud. Entonces nosotros no tenemos eso. Es decir, todas las necesidades que teníamos los países, o que tenemos, se pueden resolver en nuestra propia tierra. No necesitamos salir. Entonces, eso provocó que nuestra relación como latinoamericanos con el mar sea un tanto distante, ¿no? Y desde nuestro punto de vista esto explica el por qué no tenemos, insisto, no solo... En México nada más tenemos 3 museos navales. Sí. No hay más. Y ese fue el primero del Pacífico mexicano, sí. Qué bueno que lo dice, sí, porque sí, es cierto. Este fue el primer museo naval del Pacífico mexicano. No había ningún otro cuando se fundó en el año 2000. Hasta que en 2006 funda la Secretaría Marina el Museo Naval de Puerto Vallarta, que ahora está ahí instalado, es pequeño también, pero está bien. Y el otro el más importante del país es el Museo Naval México, que está en Veracruz. Entonces, eso es un poco la explicación. Hay una explicación un poco más menos rigurosa, que dice que lo que pasa es que no nos interesa la historia marítima porque los españoles se fueron con todo y barco y no dejaron nada. Pero bueno, eso es una manera de verlo. Pero yo me afilio a esa idea. Creo que esto es real. No es que seamos ignorantes, no. Sencillamente, no. El mar no ha sido nuestro un motivo tanto ni siquiera en la economía. Por ejemplo, uno de los casos, una excepción puede ser el Perú. Ellos tienen una gran flota de pesca, ¿no? La pesca de la anchoa, por la corriente de Humboldt y todo esto. También México, pero aquellos son más fuertes en ese. Pero es una excepción, no es la regla. Hasta hace poco, por ejemplo, Perú compró un buque escuela, un velero como el Cuauhtémoc, porque no tenían, o sea, usaban buques de guerra para hacer las prácticas los estudiantes, como en el caso del Cuauhtémoc. Entonces eso nos da una idea. Y bueno, por ejemplo, el caso de Centroamérica, que ningún país centroamericano tiene un buque escuela, ninguno. Solo México y los sudamericanos son los que tenemos barcos, buques escuela como el Cuauhtémoc. Entonces... Ese también es un tema, ¿no?, interesante, cómo
Cuando sucedió el choque del Cuauhtémoc, ¿no? En el puente de Brooklyn, Sí. Hubo muchos comentarios que surgieron que por qué México tiene un buque o un barco tan viejito. No. Pero... Sí. Pero yo creo que tiene que ver también con la desinformación, ¿no? Ese comentario ha surgido de la desinformación en el sentido, pues, de que esos buques o estos buques existen para honrar la tradición. Así ¿no? es. Sí, pues la tradición en el sentido de la marinería, sí, ¿no? Clásica. Sí. Y yo quiero comentar que nosotros aquí queremos muchísimo al Cuauhtémoc. Muchísimo, es un barco. Aparte la base del Cuauhtémoc es aquí. Acapulco. La sede es en Acapulco. Pero para todos aquellos que digan que el Cuauhtémoc es viejito, no tienen idea de lo que están hablando. El Cuauhtémoc tiene 43 años. Fue construido, terminó en 1982 para México, por encargo de México. Ahora, si lo ponemos en perspectiva... Hay más viejitos, está el Vespucci, el ¿no? Juan Sebastián Elcano y el Américo Vespucci, el primero de España y el segundo de Italia, esos fueron votados en 1928, ya van para 100 años. Sí. Y ahí siguen dando vueltas. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Hay yo no sé si sea real, ¿no? Pero alguna vez yo lo leí y fue un comentario así random. En redes ponían, ¿no? Que cuando fue la Segunda Guerra Mundial, que un submarino encontró, ¿no? Y un barco de guerra nazi encontraron el Américo Vespucci. No eran nazis, eran de los aliados, pues sí eran gringos, pero no lo quisieron disparar debido pues a la belleza del barco. Sí, bueno, sí. Los buques escuelas tienen historias de ese tipo, ¿no? Y al final rescatan todo ese sentimiento que incluso en las películas, ¿no? De piratas y todo esto como que intentan pues emular. Sí, bueno, aquí hay que... lo que dices es bueno, porque me lleva a un tema... La navegación a vela siempre está aliada, está cercana o se asocia con cierta visión romántica de la vida y del mundo. Era muy dura. Sí, para allá iba, aunque de romántico no tenía absolutamente nada. Por ejemplo, en la ruta Acapulco-Manila, de Acapulco a Manila, tardaban 3-4 meses. Iban en el siglo XVI, parte del XVII, usaban naos. Es un tipo de barco. Todos sabemos lo que es una nao. La Santa María de Colón era una nao. No era una carabela, como me dijo mi maestra. Pero bueno, ya ni modo que le reclame. No, era una nao. Eso medía alrededor de 25 metros de eslora por 8 metros de manga, de ancho. Ahí, durante 3-4 meses, en el viaje de ida, iban 50 marineros, más viajeros, comerciantes, frailes, soldados. Es decir, podíamos hablar de alrededor de 100 personas en un espacio de 25 por 8 metros durante 3 o 4 meses. Para darles una idea, en el barco no había baño. Bueno, sí lo había. El mar, ancho y grandote. Entonces, siempre hay un libro, ¿no? Pero, por ejemplo, el magnífico libro de José Luis Martínez, Pasajeros de Indias. Es una maravilla. Porque ya narra... está agotado, ¿no? Por el Fondo de Cultura. Desgraciadamente, sí. Aunque no está agotado aquí, porque aquí no tenemos. Pero es una belleza porque cuenta la vida cotidiana de los viajeros que venían de Sevilla para Veracruz. Sí, es el Atlántico, pero en el Pacífico era similar. No había gran diferencia. Y entonces ahí cuenta cómo iban al baño, cómo llevaban la mercancía. Es decir, todo viene detallado. Y no voy a mencionar, no es un tema de repente de sobremesa, pero bueno. Entonces, esta idea de la navegación romántica, no era muy difícil. Por ejemplo, un dato, estos barcos no tenían planchas salvavidas. No. Ni tenían salvavidas esos redondos, la dona esa que... De hecho, recuerdo, ¿no? Una persona que vino que preguntó que dónde estaban los salvavidas no existen. De la nao. Es decir, sí. la única medida salvavidas, valga la redundancia, que había en los barcos, pues era saber nadar y que te tocara cerca de la costa, porque si no, por más que sepa nadar en medio de la nada, no hay salida. Entonces, esta idea romántica no es muy... precisa. No, es dura, ¿no? Al final las condiciones de vida eran difíciles. Muy difíciles, muy difíciles. No en vano existe Puerto Hambre, ¿no? Allá en América del Sur. América del Sur, a la salida del Estrecho de Magallanes. Eso fue una tragedia ahí, terrible, que ya vamos a hablar de eso. Sí. Entonces sí, nosotros de alguna manera también, pues tratamos de no suplantar esa idea romántica de la vela y que no sé qué, y que tanto aquí, o de la vela de los millonarios, los yates de 80 metros de eslora, algunos empresarios que bien conocemos, ¿no?
No es por ahí. La vida era de otra manera. Aquí lo que prevalecían eran los intereses, la ruta Acapulco-Manila y, miren, parece cruel lo que voy a decir, pero así era. El insumo más barato del barco en esas épocas era el marino. Era más barato, más fácil sustituir un marino que una vela. Así de cruel era la realidad. Entonces todo eso es lo que nosotros hablamos aquí. Por eso otra de las características de nuestro museo es que nuestros modelos no están encerrados en vitrinas. ¿Por qué? Porque eso nos permite invitar a nuestros visitantes a que se suban al barco, que lo visiten por dentro, que vean cómo se mueve el timón, que lo puedan tocar, que lo sientan realmente, es decir, subirse al barco. Por eso no compartimos la idea de encerrar los modelos en vitrinas, que es una concepción museográfica que es muy respetable, que cada quien, ¿no? Por ejemplo, el Museo Naval de Madrid, si uno ve los... No, en Dublín los también. videos, todos están en vitrinas. Todos los modelos, creo que no recuerdo haber visto alguna excepción, pero prácticamente todos están en vitrinas. Pero bueno, es una idea, es una manera, es una forma, o más bien dicho, un concepto de museográfico, que nosotros no. En el caso del Fuerte de San Diego pasa algo parecido, pero bueno. Y luego me viene aquí otra pregunta, maestro Marcelo. ¿Quiénes son los que visitan el museo? ¿Cuál es la población que viene o cuál no? Sí, bueno. Porque es algo importante, ¿no? Hay algo incluso que se llaman derechos culturales, ¿no? Derechos culturales, y se supone que debería haber cierta cantidad de instituciones culturales para satisfacer a una cantidad determinada, pues, de población, ¿no? Sí, bueno, nosotros, es una buena pregunta. Nosotros colaboramos con el INEGI en estadísticas anuales acerca de nuestros visitantes. Eso se hace en todo el país. Y ahí nuestros números indican que la mayoría de nuestros visitantes son turistas nacionales. Y de los turistas nacionales, obviamente, la mayoría son del centro del país. O sea, lo que es la Ciudad de México, la zona conurbada y, por ejemplo, Puebla. Viene mucha gente de Puebla. Pero llega gente de todos lados, ¿eh? De Michoacán. Ayer, por ejemplo, ayer. Gente de Chihuahua, de Durango, pero la mayoría son del centro del país. Luego siguen en número, por ejemplo, aquí tenemos un importante aforo de escuelas. Las escuelas locales, ya sea públicas como privadas, ya vamos a hablar de esto. Luego vienen, en orden descendente, por el número de visitantes, aparecen los visitantes locales de Acapulco, es decir, que no son niños de las escuelas ni estudiantes, sino gente, público abierto. Y ya finalmente, en último lugar, aparecen los extranjeros. Son realmente muy pocos. Y nosotros en Acapulco, proporcionalmente, recibimos menos extranjeros que en Taxco. Y no hay ni hablar de Zihuatanejo. De ahí hay una coyuntura que se dio, los conocemos, ciertas situaciones. Entonces esa es más o menos la composición de nuestro público. Entonces cuando no es un periodo vacacional, la afluencia del museo son principalmente de locales y escuelas. Cuando no es periodo, no, sigue siendo nacionales, en primer lugar, y luego escuelas y locales. O sea, ese orden no se modifica. ¿Y cuál es el aforo máximo que ha tenido el museo en un año? Bueno, eso también es una buena pregunta. Nosotros llegamos aquí en 2018 y antes de eso, aquí todo el mundo lo sabe en Acapulco, porque durante 18 años nos cambiamos 12 veces de lugar porque no teníamos un lugar fijo. Entonces ahí andábamos de un lado para otro. Siempre digo que para averiguar en qué lugar estuvimos en Acapulco, mejor pregúntenos dónde no estuvimos. Vamos a acabar antes porque anduvimos por todos lados. Sin embargo, a partir del 2018, y para no hacerla larga, el año que mayor de esa fecha hasta ahora tuvimos el mayor aforo fue en 2019, 4.500 personas. Después se vino abajo porque todos conocemos, llegó la pandemia, prácticamente 2 años en ese asunto, medio la levantamos ya entre 2021 y 2022, ya la empezamos a levantar, llega 2023, llega Otis y otra vez.
Y luego John y lo mismo. Entonces ahora estamos viendo, todavía no acaba el año, a ver si podemos tener números, a ver si llegamos a lo que teníamos en 2000. Yo pienso que sí. 4.500. El número es redondo. Sí. No recuerdo exactamente, pero que para nosotros pues es muy bueno. Sí. Son muy buenos números. Por ejemplo, ¿cuántos visitantes, cuántas personas visitan nuestra página web ahí en Facebook? Creo que anda más o menos va parecido. Sí. 4.500, una cosa así. Entonces, para nosotros son buenos números. Claro, obviamente esperábamos que eso se incrementara, pero bueno, las condiciones naturales, ¿no? La pandemia, eso no solo a nosotros, a todo el mundo, prácticamente. Y luego los huracanes. Y bueno, ahí tuvimos mucha suerte porque con los huracanes, afortunadamente, no pasó nada aquí. Y fue de los pocos, ¿no? Recintos culturales que sobrevivieron. Solamente en Acapulco íntegros. Sobrevivieron solamente 3 recintos culturales a Otis. Este museo, el que está aquí a un lado, el Museo de la Máscara y el Fuerte de San Diego. Todo lo demás fue destruido. Y la particularidad que tenía era que el museo tenía una madera de triplay, ¿no? De puerta. Aguantamos con una tabla de triplay en la puerta, fue milagroso eso, yo no sé cómo. Yo no daba crédito cuando llegué a la mañana, el día después de Otis, ¿no? Con la película, el día después. No daba crédito, porque casi no se podía caminar en la calle aquí, pero bueno, a dura pena llegamos y nos asomamos, porque había un montón de ramas amontonadas sobre la entrada, y eso creo que fue lo que nos salvó. Sí. Porque después de eso llegó una lámina que estaba sobre eso, y si le llega a pegar a la puerta, nos destroza, nos hace papel. Tuvimos mucha suerte, y por eso estamos aquí. Y ahora estamos viendo precisamente fortalecer la protección antihuracanes, la impermeabilización, en fin. Y todavía más suerte, yo diría, y valdría la pena acotarlo, ¿no? Ya antes de que se vaya por completo Diego Prieto, ¿no? Que él fue el que repuso. Claro, por supuesto. Ahí, después que la puerta se rompió a raíz de un asalto que hubo aquí. Entraron en la noche, rompieron la puerta quedó de vidrio blindado, quedó como sal, ¿no? Y robaron un poquito, porque aquí teníamos como 300 pesos que teníamos. Pero algo curioso fue, se pusieron a jugar con los modelos, encontramos piezas de los modelos que habían estado, se ve que habían estado jugando ahí. Entonces, bueno, se destruye la puerta, se hizo la denuncia, en fin, todo lo que hay que hacer. Y ahí nos apoyó Víctor Jasso, al anterior director del Fuerte de San Diego, un gran amigo nuestro que estaba en ese momento, ahora ya no está ahí, de director de la Casa de la Cultura, allá en Costa Azul. Entonces, él, por medio de la Secretaría de Cultura, nos apoyó para poner un triplay, porque no podíamos dejar abierto aquí. Y en esas estábamos cuando llega Otis. Y en eso llega, después de Otis, viene el director del Instituto Nacional de Antropología e Historia, el doctor Diego Prieto, viene a ver el fuerte, porque hubo problemas en el fuerte. No lo destruyó. Bueno, yo siempre digo que el día que se destruye el fuerte es porque Acapulco ya no existe. Si se va al fuerte, se acabó Acapulco. Entonces, Silvio Prieto, el actual director, lo trajo aquí para que conociera y para que... Y entonces llegó el señor y pues le gustó mucho el proyecto, la idea, y él dijo, y entonces la puerta, dice, no. Y él resolvió el problema. Lo incluyó en el presupuesto para Fuerte de San Diego, nos apoyó y inmediatamente a la semana teníamos la puerta nueva. Lo increíble, porque en la ENA, todas las asambleas estudiantiles no lograron en un mes de paros, lo logró el maestro Marcelo con una visita, ¿no?, al museo. La pasamos muy bien, nos divertimos mucho, eso sí. Al principio, pues era un señor muy serio, entonces estaba así como serio. Pero ya después se empezó a relajar y acabamos muy bien, o sea, fue... Y ahora que, por cierto, te comentaba que ya que se retiró del INA, hablamos, le hablé por teléfono para agradecerle, felicitarlo, y bien amable el señor, y dice, cuando vaya a Acapulco los voy a ir a ver. Sí. Entonces eso nos dio mucho gusto. Entonces, bueno, en esos términos, así a grandes rasgos, es un poco esta entrada a lo que es el Museo Naval, lo que hacemos, algunos de los problemas con los que nos hemos enfrentado. Me gustaría solamente, por ejemplo, acotar todavía más. ¿Con qué instituciones ha colaborado el museo?
Ah, bueno, sí. Porque se mencionó así, no, el museo hace museografía, ¿no? Hace modelos a escala, pero ¿a quiénes le ha hecho? Bueno, sí, decía yo, tenemos modelos, tenemos 2 modelos que se hicieron para el Museo de la Bandera en Iguala, aquí en Guerrero. Ahí se hizo el modelo de la goleta Iguala, que es los primeros barcos que se compra en 1821. Y precisamente ese es el único modelo que hemos construido que no pertenece, el barco, a la historia marítima del Pacífico, sino del Golfo. Entonces, en el Museo de la Bandera, decía, tenemos otros 2 modelos, un medio casco, similar al que tenemos aquí, y un corte transversal en el Museo del Pirata, en Boca del Río, Veracruz. Bueno, tenemos 2 modelos aquí en el Fuerte de San Diego. Hay un modelo en el Museo Regional de Chilpancingo, de Lina, en Chilpancingo. Y un modelo más en el Museo Naval México, de la Secretaría de Marina en Veracruz, que por cierto ahora lo vamos a mostrar. Sí. Lo tenemos aquí. Ya después que me pongan la toma también, ¿no? En el video. Sí. Más adelante vamos a hablar. Es el modelo más grande, ¿no? Que ha hecho. Sí. Es un modelo de 7 metros de eslora, un medio casco que nos pidió la Secretaría de Marina y lo montamos allá. Entonces hemos trabajado con eso. Por otro lado, bueno, tenemos relaciones con, sobre todo por las fuentes para la investigación. Bueno, en primer lugar, Archivo General de la Nación, la biblioteca, la Secretaría de Marina, que es biblioteca pequeña, pero tiene cosas muy buenas que no encuentras en otro lado. Sobre todo los libros publicados por ellos, por personal de la Marina, porque esos libros no salen casi a la venta. Tienen ellos, pues. Con diferentes institutos, con la biblioteca, con la Mapoteca Orozco Iberra. Otra fuente importantísima en México es la Biblioteca José María Lafragua, de la Universidad Autónoma de Puebla, que también hemos encontrado muchísimo material ahí. Es una biblioteca de primera. Bueno, también, tú conectaste al museo con el Museo Marítimo de Dublín, Dublín, allá en Irlanda. En fin, diferentes, ahorita se me va un poco, pero podemos hacer la lista. La Sociedad de Estadística y Geografía de Guadalajara, ¿no? De Jalisco. También con el CIBNOR, el Centro de Estudios Biológicos del Noroeste, que está en La Paz, Baja California. Ahí con ellos empezamos un trabajo de colaboración cuando nos planteamos hacer una exposición que la vamos a hacer sobre mareas rojas. Y bueno, pues nosotros no sabíamos nada de biología marina, entonces dijimos, pues quién sabe, y hablamos con ellos. Y sí nos asesoraron. En fin, la idea nuestra es que los temas que conocemos, pues adelante. Y los que no conocemos, le preguntamos a quién conoce. Sí, pues es lo mejor. Preguntarle al que sabe, para aprender de ellos. Entonces, sí tenemos relaciones con diferentes instituciones. El museo, junto con la Universidad de Guadalajara, con el capítulo Jalisco de la Sociedad de Geografía y Estadística de México y el Colegio de Michoacán, participamos en un grupo de estudios sobre el Galeón de Manila, que cada año hace reuniones en Barra de Navidad, porque ahí es de donde salió la expedición de Legazpi, con la que se descubre el viaje de regreso de Filipinas a Acapulco, que fue una odisea, ya vamos a hablar de eso. Y también ahí hay un proyecto para la construcción del Museo del Galeón en Barra de Navidad. Es un proyecto que ahí está involucrado gente de Filipinas. En fin, ya vamos a hablar de esto. Entonces sí tenemos relaciones con diferentes instituciones. El Fuerte de San Diego, ¿no? Bueno, por supuesto. Bueno, el Fuerte de San Diego lo consideramos un complemento, es decir, somos complementarios. Y les doy un ejemplo. El medio casco que nosotros hicimos para ellos, encargo, está armado con la carga que venía de Filipinas para Acapulco. Y el que tenemos nosotros aquí lleva la carga que salía de Acapulco para Filipinas. O sea, son complementarios. Y así lo manejamos. Lo que uno ve allá no lo ve aquí, lo que ve aquí no lo ve allá. Entonces, hay otros temas que tenemos en común. Bueno, tenemos en común la ruta Acapulco-Manila. ¿Cuál es la diferencia con el Fuerte de San Diego? Que el Fuerte de San Diego es el museo histórico de Acapulco. Es decir, ellos abordan de la ciudad. Ellos abordan tópicos, por ejemplo, el tema de la independencia, que sí nosotros tocamos, pero no es nuestro tema, marginalmente. Por supuesto, todo el asunto de
la toma del fuerte con Morelos, en fin. Pero también tratamos un tema que tiene que ver con la independencia que poca gente conoce, está muy poco difundido, los corsarios mexicanos. Que todo el mundo habla de corsarios o de piratas, que no es lo mismo, pero bueno. Y que corsarios ingleses y franceses. No, también hubo corsarios mexicanos. Eso es una iniciativa del general Morelos en 1815, que también vamos a hablar de ese tema. ¿Te acuerdas que conversábamos esto, Alfonso? De presentarlo ahora en septiembre, con motivo de la fiesta patria, del inicio del movimiento de independencia. Entonces, sí tenemos relaciones con instituciones. Una de las cosas, por ejemplo, que quisimos hacer y no lo descartamos, eso lo estuvimos trabajando con Víctor Jasso, cuando estaba de director, fue hacer un encuentro estatal de museos. En primer lugar, para saber quiénes somos, conocernos, en qué nos podemos ayudar. No siempre nos podemos ayudar con dinero, sino colecciones, intercambio de piezas, en fin, hay muchas maneras de colaborar, pero nunca se pudo lograr. Incluso lo del Encuentro Internacional de Museos Navales, ¿no? Que esa es otra iniciativa que vamos a desarrollar también, yo creo que para el próximo año, porque esto hay que armarlo con tiempo, ¿no? Estas cosas no salen de un día para otro. Entonces, sí tenemos amplias relaciones en eso. No, nada, pues ya casi se acaba el tiempo. ¿Ah, solamente sí? me quedaría pendiente, ¿no? Como que ¿de qué temas vamos a hablar, no, maestro Marcelo, en el programa o a lo largo de los meses, ¿no? ¿Qué podría adelantar o de qué? Bueno, hay muchísimos temas, ¿no? Pero además, bueno, también valdrá recalcar que no, digo, aunque se abordan los temas con rigor, no busca exactamente ser un espacio académico en el cual claro. Sí, no se puedan tomar ciertas libertades como para hablar de literatura, poesía, películas, no sé. Esto es un espacio de difusión, eso sí. También queremos ver la posibilidad, hemos platicado de esto, de tener invitados. Uh-huh. Personas que se han dedicado a este tipo de cuestiones, investigadores, en fin. Hay un programa que tenemos, por ejemplo, el de Noches de Museos, que ese lo tuvimos que... Iba muy bien. Es un programa que yo le tengo mucho cariño. En 2019 arrancamos. O sea, Noches de Museos es un programa que viene de Alemania. Se hace en los museos en la Ciudad de México. Y en Alemania surgió es decir, abrir el último miércoles de cada mes los museos en la noche, para la gente que trabajaba, para que pudiera ir a los museos. Esa idea llegó a México, y en la Ciudad de México existe esto. Inclusive se hace Noche de Museos en Lecumberri, sí. Archivo General de la Nación. Y nosotros lo incorporamos, pero llegó la pandemia y se cayó todo. Ya no lo pudimos retomar, pero pensamos que próximamente ya vamos a avisar. Que se deje, ¿no? Ya el señor César venir para hablar de la obra marina, y la construcción de los muelles. Sí, o sea, ¿qué hacemos ahí? Eso sí. El propósito es dar a conocer a la gente de todas aquellas personas, dar a conocer a todas aquellas personas que han trabajado por y para el mar. Marinos retirados de la Armada de México, marinos mercantes, buzos, constructores de embarcaciones en Acapulco, en fin, todos aquellos que han hecho del mar su vida y de ello viven. Que poco se sabe de ellos, muy poco se sabe de ellos. Entonces, esa fue la idea, arrancamos muy bien, por ejemplo, bueno, después vamos a hablar, porque ya se nos está acabando el tiempo. Bueno, eso ya lo dejas tú. No sé si pasamos a esto. Sí, quiere mostrar la imagen, sí. No sé si... Bueno, en realidad se va a hacer la toma, ¿no? Y para acotarla ya aparte se puede empalmar en postproducción, sí, pero la pueden enseñar también. Sí, porque también para que lo pongas, el programa va a tener una sección de libros. Si quieres yo lo agarro. Sí. Es el progreso de la Armada de México. Este llegó hace poquito. Lo trajo la Armada de México. Es una historia en 2 tomos de la Armada de México, 1821-2021. Ellos dan por inicio de la Armada precisamente cuando llega la goleta Iguala, que es el modelo del barco que nosotros hicimos para el Museo de la Bandera en Iguala. Y entonces aquí viene algo que queremos mostrar. Que la edición es cara, ¿eh? Sí, es cara y bastante manejar. Miren, este es
el galeón, el medio casco de un galeón llamado Nuestra Señora de la Concepción. Es el barco que hizo más viajes en la ruta Acapulco-Manila, hizo 7 viajes. Y ahí está en el Museo Naval México. Nos dio mucho orgullo que las imágenes del Museo Naval México, la única imagen del Museo Naval México, bueno, hay 2. Una sea esta, de nuestra obra, de nuestro trabajo. Les decía, esto mide 7 metros de eslora de largo por 2 metros 30, 2 metros 40 al tope de coronamiento de popa. Y son alrededor de, pues ya no me acuerdo bien, pero son como 7,000 piezas. Esto se armó aquí y la Marina mandó un camión, un tráiler para llevarlo, y nosotros después fuimos al museo allá en Veracruz a montarlo. Y está ahí ahora. Sí. Ya en las imágenes se va a apreciar, ¿no? Con mayor exactitud. Sí. Este está en la sala, no me acuerdo, que es la sala 7 del Museo Naval México, precisamente la sala que dedican a la nao de China. Sí, se titula la sala. Está el museo en la planta baja, que es enorme, es el museo más grande, más importante del país. Está. Oh, sí, eso sí, pesa, y son sí, 2 tomos aparte. Sí, este no es para leer en la cama, porque sí, va a aplastar. Pues yo creo bueno. Que ya. No sé sí, si no, ¿hacemos una despedida? Sí. ¿Qué vamos a hablar de? Bueno, lo que vamos a hablar. La próxima semana. Pues bueno, a mí me gustaría hablar sobre el viaje, ¿no? La idea del viaje. Mencionas. Sí. No, pues ya se estaba grabando, ¿no? Sí estaba grabando, sí. Bueno, entonces adelante. No, para despedirnos, ¿no? Invitamos a la próxima. Sí, bueno, gracias a todos los que se quedaron a la hora entera. Por lo regular, esto va a ser, es el primero, ¿no? Pero pensamos que hay invitados, que sea más dinámico, movernos incluso de lugar, de espacio, e ir alimentando semana tras semana con diferentes temas. Para la próxima semana, si no cambiamos de opinión, hablaremos sobre el viaje, ¿no? ¿Qué significa viajar? ¿Y cuáles son las concepciones que se han tenido sobre ellos, ¿no? Tanto el viaje que hoy en día todo el mundo hace, ¿no? Casi hasta burgués, de ir a encerrarse en un hotel todo pagado y luego ya volver a regresar a encontrar lo mismo, o hasta el viaje casi antropológico, ¿no? De encontrar y buscar la diferencia. Así es. Y pues nada, solamente agradecerles estar la hora entera, casi un poco más, ¿no? De aquí. Y vamos a dejar recomendaciones, bueno, la bibliografía del libro, quizá algunas otras cosas que mencionamos donde se puedan consultar. Sí, bueno, hemos comentado que tenemos la biblioteca, que tiene alrededor de más de 4,000 piezas, entre libros, revistas, cartas de navegación, planos de barcos, creaciones, etcétera, que está a disposición de nuestros visitantes. No tenemos, somos pequeños, no tenemos servicio de préstamo, pero sí de consulta aquí. Y sí vienen estudiantes, viene gente a consultar, no mucha todavía, pero bueno. Y eso es un servicio más que brindamos a nuestros visitantes. Y yo quisiera despedirme en esta ocasión invitando al próximo programa, la próxima semana, con una frase, más bien con un verso que habla del mar, de un poeta español, Rafael Alberti, que dice: como un toro salta el mar sobre la arena y vive en ese golpe que lo mata. Y también gracias a Roberto, que está en los controles. Muchas gracias, Roberto, por tu apoyo técnico. Gracias. Ya.